Good morning, church. Buenos días, iglesia. Children, it is time for you Niños, es tiempo para to be taught from someone that's not me. que alguien les enseñe algo. If you stay here, you don't get to color and you don't get snacks. Y si se quedan aquí, no van a colorear nada ni le van a dar merienda. All right, I have good news, church. Bueno, iglesia, tengo hoy buenas noticias. After every service, we serve food, Después de cada servicio, servimos comida. and you can hang out and talk for a long time. Y ustedes, después del servicio, pueden janguear todo lo que quieran. But for right now, it's time to sit down Pero ahora es el momento de sentarse and read from the Word of y God. leer de la palabra de Dios. But I'm happy and honored to be with you guys again. Pero yo me siento muy feliz y honrado de poder estar con ustedes esta mañana. I am sad to say this is our last Sunday for a little while. Estoy triste de poder decirles que es nuestro último domingo en un tiempo, But I've been coming to Panama for 8 years. porque yo he estado viniendo a Panamá ya por casi 8 years, 8 years. 8 años, And with my family for 6. y con mi familia por 6. So we'll be back. Así que vamos a estar de regreso. We just don't know when, No sabemos cuándo, because we never know where we're living 3 months, 4 months from now. porque nosotros nunca sabemos dónde vamos a vivir en 2, 3, 4 meses desde ahora. So we are going to go to Canada. Así que el plan es ir a Canadá, So we left Canada at the beginning of September. y dejamos Canadá principios de septiembre. And technically that's where we live. Y técnicamente allá es donde vivimos. So every once in a while we have to go say hi. Así que de vez en cuando tenemos que regresar allá y And saludar a la let them know familia. we're still citizens there. Y que, para que se acuerden que todavía somos ciudadanos. So if you think of us, please be praying Así que si piensan en nosotros, por favor oren just for God's direction, para la dirección de Dios, and we'd appreciate that. y estaríamos muy apreciativos de eso. Okay, if you haven't been here the last month, Y si no has estado aquí las últimas veces, we've been going through the book of Acts. hemos estado viendo sobre el libro de Hechos We made it all the way to Acts chapter 2. y hemos llegado hasta Hechos capítulo So we're 2. going really fast. Va muy rápido. And today we're going to start in verse 32. Y hoy vamos a comenzar en el versículo 32. But just a reminder, Pero una recapitulación. or if you weren't here the last few O weeks, si tú no estuviste aquí en las últimas semanas, in Acts chapter 2, we find the disciples of Jesus in a room. en Hechos 2 vemos a los discípulos de Jesús en una habitación, This really doesn't matter, y esto no importa, but it doesn't say the upper room. pero la Biblia no dice que estaban en el aposento alto. But many Christians, even ministries, are called the upper room because of Acts chapter Hay 2. muchos cristianos que creen, y hay muchos ministerios que tienen nombre aposento alto por lo que pasó en Hechos 2, But I'm just pointing out they were in the upper room in Acts chapter 1, but it was a different day. pero lo que yo estoy diciendo es que ellos estaban en el aposento alto en Hechos capítulo 1, pero eso fue otro día. And in Acts chapter 2, it says they were together in a house. Y en Hechos 2 dicen que estaban juntos en una casa. So whether they were on the main floor or upstairs, it doesn't matter. Así que no sé si estaban en el aposento alto o estaban en una planta baja, no importa. But what does matter is they were gathered there because Jesus told them to wait until the Holy Spirit came. Pero lo que importa es que estaban ahí reunidos porque Jesús les dijo que esperaran hasta que el Espíritu Santo viniera. And it was important because it was the day of Pentecost. Y fue importante porque era el día de Pentecostés. And for the Jews of that time, Y para los judíos en ese tiempo it was a celebration of when God gave the law to the Israelites. era una celebración para cuando Dios le dio la ley a los israelitas. So a few weeks ago, we looked at Exodus 19. Así que un par de semanas atrás vimos Éxodo 19, God saying, I want to have relationship with man. cuando Dios le dice, yo quiero tener una relación con el hombre. But then when God came to the mountain, it got very scary. Pero cuando Dios se presentó al pueblo de Israel en la montaña, se volvió muy miedoso. Because you have a holy God encountering sinful man. Porque era un Dios santo teniendo encuentros con un pueblo pecaminoso. And there was an invitation for the people of Israel to come to know God. Y había una invitación
al pueblo de Israel para que vinieran y conocieran a Dios. And they said, "No, you're too scary." Ellos dijeron, no, 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 tú eres muy atemorizante. They said, "Moses, you go talk to God for us. Sino que le dice Moisés, ve tú y habla en vez de nosotros a Dios. You just tell us what he Y says, dinos qué dice Dios and then we'll follow that." y te seguiremos. Now, they didn't follow that. Y bueno, ellos no siguieron lo que les dijo Moisés. But in Acts chapter 2, it's God coming again. Pero en Hechos 2 es Dios viniendo nuevamente To dwell with his people. para el poder habitar entre su pueblo. And this time they don't reject him. Pero esta vez ellos no lo rechazan. It says that there was a mighty wind. Dice la Biblia que hay un viento rugiente, It said fire showed up, que hubo fuego and the fire went on every person in the room. y el fuego se postró sobre cada persona en la habitación. And they didn't reject God. Y ellos no rechazaron a Dios, They were filled with the Holy sino Spirit. que fueron llenos del Espíritu Santo. And so we looked at this last week. Así que nosotros vemos esto y lo vimos la semana pasada, But from the time of Moses until this moment, pero del tiempo de Moisés a este momento, God used men and women Dios utilizó al hombre y a las mujeres to speak and lead his people. para hablar y liderar a su pueblo. And he anointed them. Y él los ungió. So he anointed kings, judges, prophets, Y él ungía a reyes, a profetas, a jueces. which the word anointing means to be smeared. Y la palabra ungir significa ser empapado. So the Spirit of God would come on man Así que el Espíritu de Dios venía sobre un hombre to be able to fulfill God's desires for his people. para Dios poder cumplir sus deseos para con su pueblo. And that's what happened for thousands of years. Y eso fue lo que sucedió por miles de años. It's an anointing. Esa es la unción. Oddly enough, the first anointing mentioned in Scripture De una forma interesante, la primera unción que se habla en la Escritura they were artists. eran artistas. They weren't kings, they weren't judges, they weren't prophets. No eran reyes, ni profetas, ni jueces. But God anointed individuals to be able to build the things he was telling Moses to build. Pero Dios ungió a individuos para que pudieran construir lo que Dios le estaba mostrando a Moisés que tenían que construir. So he actually anointed the artists first, Así que él ungió primeramente al artista, the creators. a los creativos. I'm a creative person, so I like that. Yo soy una persona creativa, así que eso me gusta. Right? But what was it? He gave them ability they didn't have to do what he needed them to do. Pero ¿qué era eso? Él les dio una habilidad que ellos no tenían para hacer algo que no podían hacer. And that's the theme throughout all of Scripture. Y eso es un tema por toda la Escritura. And then Jesus comes. Y entonces Jesús viene. And Jesus they called the Christ. Y Jesús, llamado el Cristo. It wasn't Joseph and Mary Christ and their son Jesus Christ. No era que era María y José Cristo y su hijo Jesucristo. There is no Mary Christ or Joseph No Christ. existe María Cristo o José Cristo. Because Christ means the anointed one. Porque Cristo significa el ungido. So it wasn't Jesus' name, Así que no es el nombre de Jesús, it was who he was. sino más quién Él es. He was the one anointed of the Spirit Él era aquel que fue ungido con To- el Espíritu to do what God needed him to do. para hacer lo que Dios quería que Él hiciera. Then we also looked at the word filled. Y después vimos qué significa la palabra llenar. We said that Behold Church is a spirit-filled church. Hablamos de cómo la iglesia Behold es una iglesia llena del Espíritu Santo. And I taught you this word ketosis, Y te hablé acerca de la palabra ketosis, right? It's from Philippians 2. que viene de Filipenses 2. It's a Greek word Una palabra griega which means to make empty. que significa vaciar algo. And it says in Philippians 2, Jesus emptied himself. Y en Filipenses 2 dice que Jesús se vació a sí mismo Because Jesus is God. porque Jesús es Dios. But he came as a baby, Pero vino como un bebé and when he grew up, he became a man. y cuando él creció se volvió hombre. But until he was 30 years old, Pero hasta que él tuvo 30 años, he was empty. él estaba He vacío. didn't do miracles. Él no hizo He milagros. didn't teach. Él no enseñó. He didn't have the ministry that we know him for. Él no tenía el ministerio
que nosotros lo conocemos. But when he came out of the waters of baptism, Pero cuando él salió de las aguas del bautismo, the Holy Spirit came on him like a dove. el Espíritu Santo reposó sobre él como una paloma. And the empty vessel was filled. Y la vasija vacía fue llenada. So then his ministry started. Y ahí entonces empezó su ministerio. So then we find the disciples in Acts 2, Y entonces encontramos a los discípulos en Hechos 2 and they're waiting for this Holy Spirit y ellos están esperando por este Espíritu Santo. because Jesus has told them, I need you to continue my ministry, Porque Jesús le ha dicho, yo necesito que ustedes continúen mi ministerio and I don't want you just to stay here in Jerusalem. y yo no quiero que ustedes simplemente se queden aquí en Jerusalén, You're actually to go out to the nations, sino que vayan a las naciones, but you can't do anything till you get filled with the Spirit. pero no pueden hacer nada de eso hasta que sean llenos And del Espíritu. that continues to this day. Y eso continúa hasta el hoy en día. So if you're sitting there today as a Christian, Así que si tú estás aquí sentado como cristiano saying, God can't use me because I don't have anything to give, y dices, Dios no me puedo usar porque no tengo nada que dar, I say you're right. yo te puedo decir, tienes razón. You're empty. Tú estás vacío. We're born empty. Nosotros nacimos vaciados, But vacíos. according to what we're going to read today, Pero de acuerdo a lo que vamos a leer hoy, you're not to live empty. tú no tienes que vivir vacío. You're not to continue being empty. No tienes que continuar estando vacío. The church needs to be filled with the Spirit to do what God needs the church to do. La iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo para poder hacer lo que la iglesia tiene que hacer. Right? Anybody can serve coffee and invite people to a service. You don't need much to do that. Todo el mundo puede tener servir café, invitar a gente que venga para un servicio. Tú no necesitas mucho talento para eso. Any religion, any belief system can do this, what we're doing today. Cualquier religión, cualquier sistema en el mundo pueden hacer esto que estamos haciendo hoy. But aquí. only the Holy Spirit can continue the work of Jesus. Pero solamente el Espíritu Santo puede continuar la obra de Jesús. So we need to make sure we're doing the ministry of Jesus. Así que nosotros tenemos que asegurarnos de poder, o de que estamos haciendo el ministerio de Jesús. And not just making everybody wake up on a Sunday and come to a service. Y no solo hacer que la gente se despierte un domingo, se pare en la cama y venga a un servicio. There needs to be something that God is doing in our midst. Tiene que haber algo que Dios está haciendo entre nosotros. And I want to say there's a reason why we teach. Y yo te quiero decir, por eso es que hay una razón por la cual nosotros enseñamos. Even the teachings I've given this month, Incluso las enseñanzas que yo he dado este mes. they're not because I just love a group of people staring at me for an hour. No es porque a mí me encanta que un grupo de extraños me miren por una hora, Right? But what the teachings are for, pero las enseñanzas they're to invite you into a lifestyle. son para invitarte a un estilo de vida. They're to give you an understanding of something according to Scripture. Para darte un entendimiento de algo con respecto a la escritura. So I can say the words, Así que yo puedo decir las palabras, but you need to respond pero tú tienes que responder with a lifestyle that says, con un estilo de vida que diga what does my life look like when I connect with the Holy Spirit? cómo se ve mi vida cuando yo conecto con el Espíritu Santo. That looks like on a Monday. ¿Cómo se ve el lunes? Holy Spirit, guide me today. Espíritu Santo, guíame hoy. Show me what life looks like Muéstrame today cómo se ve la vida hoy under your leadership. bajo tu And liderazgo. if you would start doing that, Y si tú empiezas a hacer eso, you might find things start changing. puede que te des cuenta que las cosas comienzan a cambiar. You might find yourself having opportunities you never knew would exist for you. Te vas a dar cuenta que oportunidades que nunca pensaste que saldrían vienen. Because the Holy Spirit wants to fill you and to use you to complete the ministry of Jesus. Porque el Espíritu Santo quiere usarte para cumplir el ministerio de Jesús. That's why at this church, Y por eso es que en esta iglesia I don't preach about Tim Harrison Ministries. yo no predico acerca del ministerio de Tim Harrison. Right? I don't want Tim Harrison Ministries. Yo no quiero el ministerio de Tim Harrison. I want the ministry of the Holy Spirit, Yo quiero el ministerio del Espíritu Santo. which means I'm not a superhero. Que significa que no soy un superhéroe. It means the church under the power of the Holy Spirit Significa que la iglesia, bajo el poder del Espíritu Santo, operates together to fulfill the commission of God. opera juntos
para cumplir el ministerio y el plan de Dios. So let's look now in Acts 2 where we left off last Así que week. vamos a ir a Hechos 2, donde lo dejamos la semana pasada. Verse 36. Versículo 36. This is now Peter Pedro, after the Holy Spirit has come and filled them. después de que el Espíritu Santo vino y los llenó, A crowd gathered around them una multitud se les rodea and went, "What is going on here?" y dicen, ¿qué está pasando aquí? These people are all speaking in a language we understand. Todas estas personas están hablando en un lenguaje que no entendemos. Now I could be wrong, Y yo podría estar incorrecto, but the way I read this pero la forma que yo leo esto is not that this person spoke in this language and this person spoke in a different language. no es que esta persona habló este lenguaje y esta otra persona habló en otro lenguaje. The way the text is written La forma como el texto está is they escrito were all speaking in a tongue they didn't understand, es que todos estaban hablando una lengua que no entendían. and everyone heard them in their own language. Y cada uno lo escuchó en su propio lenguaje. That's different. Es distinto. It's not this guy spoke English and so the English person understood him, No understood decía, him, no, que este tipo habla inglés, entonces el americano lo entendió. and this person spoke Spanish, so all the Spanish people understood them. Y no es, oye, esta persona hablaba español, así que los latinos lo escucharon. It says they started speaking a different language and they all understood in their own language. Sino que dice que ellos empezaron a hablar en una lengua extraña y todos lo escucharon en su propia lengua. So verse 36 is the end of Peter's preaching. Y el versículo 36 es el final de la prédica de Pedro, Because he started to tell the crowd, this is what's going on. porque él le dice a la multitud, esto es lo The- que está sucediendo. The prophet Joel prophesied in the last days the Holy Spirit will be poured El out. profeta Joel profetizó que en los últimos días el Espíritu del Señor será derramado. And so here we are, verse 36. It Entonces estamos aquí en el versículo 36. says, therefore let all Israel be assured of this, God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. And then it says, when the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Y al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? So Peter has now finished his sermon, Así que Pedro acaba de terminar su sermón and we get the response of the people. y vemos la respuesta de las personas. Last week we looked at one of the names of the Holy Spirit. La semana pasada vimos cuáles son uno de los nombres del Espíritu Santo I taught you another Greek word, y te enseñé otra palabra en griego, parakletos, parakletos, which just means helper que significa ayudador or advocate o abogado or guide. o guía. And it's used 5 times Y es usada 5 veces in chapters 14 to 16 of the book of John. en el capítulo 14 al 16 del libro de Juan. But it's also used, Paul uses it once to speak of Jesus. Pero Pablo también lo usa una vez para hablar acerca de Jesús. So every time we see that word in Scripture, Así que cada vez que vemos esa palabra en la escritura, helper, advocate, guide, ayudante, abogado, it's either referring to the Holy Spirit or to Jesus. se está refiriendo o al Espíritu Santo o a Jesús. And so that's why we understand when Jesus said, I'm going to send you a helper. Y por eso es que comprendemos que cuando Jesús dice, te voy a enviar un ayudante, He's going to remind you of everything I commanded you. Él te va a recordar de todo lo que yo te comandé. He's going to lead you to all truth. Él te va a guiar en toda verdad. That's how we know that's one of the roles of the Holy Spirit. Y así es como sabemos que es uno de los roles del Espíritu Santo. You know, I appreciate AI, A mí artificial yo intelligence. aprecio mucho la inteligencia artificial. It's changing the world right now. Está cambiando el mundo actualmente. We're at the beginnings of what we'll look back one day and go, whoa, the whole world changed because of what started in this Estamos time en we're el living in. comienzo de lo que un día vamos a mirar en el pasado y decir, wow, todo el mundo cambió en esa época. But I've been asked before, is it okay for pastors to use AI for their sermons? Y a mí me han preguntado, oye, ¿está bien que los pastores usen la inteligencia artificial para hacer sermones? And I said, do you know what AI means? Y yo dije, ¿tú sabes qué significa
artificial La intelligence. IA. IA significa inteligencia artificial. I said, do you know in John chapter 16, ¿Sabes que en Juan 16 Jesus says he's going to give us a helper? Jesús dice que nos va a dar un ayudante? That's real intelligence. Esa es una inteligencia real. It's like we don't need the artificial. No necesitamos lo artificial. If Jesus has already promised us the real. Cuando Jesús ya nos prometió lo real, So I promise you this sermon today is artificial free. yo te prometo que este sermón es libre de artificiales. So I use AI all the time, Y yo utilizo la inteligencia artificial todo el tiempo, but not when I need to understand and do things for God. pero no cuando necesito entender y hacer cosas para Dios. That's me going to the wrong source. Ese es yo ir a una fuente incorrecta. And I'm responsible for where I lead and how I help people. Y yo soy responsable de cómo lidero y ayudo a personas. So I want to align with the Parakletos, Así que yo me quiero alinear con el Paraclitos, not with the big machine in the sky, you know. no con la máquina en las nubes. Or I want to know God, represent God. Y yo quiero conocer y representar a Dios. So we looked last week Así que la semana pasada vimos that one of the effects of the Holy Spirit on Peter himself, que uno de los efectos del Espíritu Santo en Pedro it made him bold. sí, fue que lo hizo muy osado, He, valiente. he finishes this sermon Él termina este sermón by saying, "You guys killed Jesus." diciéndole: ustedes mataron a Jesús. This is the same Peter Este es el mismo Pedro that denied Jesus 3 times. que negó a Jesús 3 veces. He was weak. Él era débil, He was scared. él era temeroso, And then the Holy Spirit fills him pero después el Espíritu Santo lo llenó. and he gets bold. Y él se vuelve osado. The same people he was scared of, Y las mismas personas de cual él estaba atemorizado antes, he's now challenging them ahora él lo estaba retando and calling them out. y diciéndole lo que estaban haciendo. And as you continue to read through the book of Y Acts, cuando tú continúas leyendo el libro de Hechos, which we'll do, que lo vamos a hacer, you'll find Peter in boldness, te darás cuenta que Pedro getting more bold and te encouraged. das cuenta que Pedro se vuelve más y más osado. You'll find him getting beaten up, Ves cómo lo golpean, getting put in prison, cómo lo encarcelan, but he doesn't stop preaching pero Jesus. él nunca para de predicar a Jesús. Why? ¿Por qué? Because he's filled with the Porque él Spirit. está lleno del Espíritu Santo. In Scripture it says, "Do not be drunk on wine, La Escritura dice: no se embriaguen con vino, which leads to debauchery, que foolishness." lleva a la foolishness, So, which leads to bad stuff. a las cosas malas. But be filled with the Spirit. Pero sean llenos del Espíritu. What happened in Acts 2? ¿Qué pasa en Hechos 2? How does Peter start his sermon? ¿Cómo Pedro comienza su sermón? He said, "These people aren't drunk like you think they are." Dice: estas personas no están embriagadas como ustedes piensan So que lo están. Scripture connects drunkenness with being filled with the Así que Spirit. la Escritura pone una similitud entre la embriagadez o estar borracho y ser lleno del Espíritu Santo. Why? ¿Por qué? Because drunkenness is actually a false feeling. Porque la embriagadez es realmente un sentimiento falso. It removes your inhibitions. Te remueve tus your what? Your, I don't know, inhibitions, your... Inhibiciones, eso. That little voice and feeling we all have Esa voz y ese sentimiento que uno tiene that says, "Don't do this que thing." te dice: no hagas eso. The more you drink, Mientras más tú bebes, the less you hear that voice. menos tú escuchas esa voz. The less you care what people think about you. Menos te importa lo que las personas piensan de The ti. less you can look at your consequences for your actions. Menos tú ves las consecuencias de tus acciones. So it's actually saying if you're filled with the Y Spirit, realmente dice: si tú estás lleno del Espíritu Santo, you won't be afraid of men. no vas a estar temeroso del hombre. You won't be afraid of what they think or what they'll do to you. No vas a estar temeroso de lo que ellos puedan pensar o que te puedan hacer. Because you'll be consumed with what God is doing through Porque you. vas a estar siendo consumido por lo que Dios está haciendo
a través de ti. So even when powerful men are right in front of you, Así que incluso cuando hombres poderosos están parados delante de ti, men who can hurt you, arrest you, and even kill you, hombres que pueden arrestarte, que pueden maltratarte, pueden matarte. if the Spirit is saying, preach Jesus, Si el Espíritu Santo te dice, predica a Jesús, you're saying, what can man do to me? tú puedes entonces dirás, ¿qué me puede hacer el I hombre? gotta preach Yo Jesus. tengo que predicar a Jesús. I don't care if you're offended. No me importa si te ofendes. I'm filled, Yo soy lleno and it's flowing out of me, y eso está saliendo de and I mí can't stop it. y yo no puedo pararlo. And you'll see through the book of Y Acts, tú vas a ver eso a lo largo del libro de Hechos. people being filled with the Holy Spirit, Personas siendo llenas del Espíritu Santo and then boldness coming on them. y siendo puestas más valientes. Another thing we see in what we just read Y otra cosa que vemos aquí, says, when the people heard this, they were cut to the heart. dice, al oír esto, conmovidos profundamente. Another translation says they were pierced in the heart. Hay otras traducciones que dicen, fueron como que traspasados en su corazón. The Holy Spirit takes the words of man El Espíritu Santo toma las palabras del hombre and brings conviction. y trae convicción. He convicts of sin. Él trae convicción de pecado And it's a supernatural ability. y es una habilidad sobrenatural. I could stand up here today as a man Yo puedo estar parado delante de ti hoy como hombre and start to call out sin. y empezar ¿cómo es decir pecados? I could say pornography is Puedo wrong. decir la pornografía está mal. I could say greed is wrong. Puedo decir la avaricia. I could go through a whole list of sins. Puedo pasar por un poco de pecados. And I might make you feel guilty. Y yo puede que te haga sentir un poco culpable. But the Holy Spirit convicts. Pero el Espíritu Santo da convicción. Guilty makes you feel like you gotta hide from God. La culpa te hace sentir que te tienes que ocultar de Dios. Conviction opens up your eyes to God. La convicción abre tus ojos hacia Dios. The need for a Savior. Para esa necesidad de un Salvador. Any man can talk, Cualquier hombre puede hablar. but the Holy Spirit comes to bring conviction Pero el Espíritu Santo viene para traer convicción. so that man's heart opens up. Para que el corazón del hombre se abra. It softens Y se ablande. so that it's ready for the next step, Para que pueda estar listo para ese siguiente which is paso. receiving a Savior. Que es recibir un Salvador. I've had a few times in my life Yo he tenido un par de veces en mi vida where I have preached que he predicado. and the Holy Spirit has come with conviction. Y el Espíritu Santo ha venido con convicción. How do I know? ¿Cómo yo sé? Because everyone in the room Porque todo el mundo en la habitación repented. se arrepintió. Now, if I could do that every time I preached, I would. Y si yo pudiera hacer eso cada vez que predico, lo haría. I'd go around just convicting Yo everybody. pudiera ir trayendo convicción sobre todo el mundo. But it's not a work of Tim Harrison. Pero no es el trabajo de Tim Harrison. It's a work of the Holy Es Spirit. el trabajo del Espíritu And the Santo. first time I was 17 years old, Y cuando yo tenía 17 años, I was on my first international mission trip. estaba en mi primer viaje internacional de I misiones was with a team of 20 people from my church. con un equipo de mi iglesia. And they were caught up in just holiday mode. Y ellos estaban en modo vacaciones And we needed to preach the gospel. y necesitábamos predicar el evangelio. So I remember being in the room before we went to minister, Y yo me acuerdo estar en esa habitación antes de ir a ministrar and we were to pray for the ministry we were about to y do. teníamos que orar por ese ministerio que íbamos a hacer. And people were falling asleep. La gente se estaba durmiendo, People were kind of mumbling, Otros God, estaban- do some nice things for us. como de, bueno, Dios, haz algo bonito hoy. And I remember this thing coming on me, Y yo me acuerdo de esto que vino and it was mad. a mí y me molesté. And so I opened my mouth, Así que yo abrí mi boca and I released the righteous anger. y yo desaté como una ira santa. And at 17 years old, Y a los 17 años, one of the youngest on the team uno de los más jóvenes en el equipo told a bunch of adults le dijo un poco de that adultos they needed to repent. que se tenían que arrepentir. And then what happened? ¿Y qué sucedió? They repented. Se arrepintieron. Not because I forced them to, No porque yo lo but forcé, because they came under a pero conviction. porque vinieron bajo una Their convicción hearts were filled with sorrow y sus corazones fueron llenados de una tristeza as they saw that their attitude was wrong.
Cuando vieron que su actitud era mala. And so they said, God, we're wrong. Y dijeron, Señor, estábamos Their mal. prayers Y changed. sus oraciones The cambiaron. atmosphere of the whole meeting Y la changed. atmósfera de toda la reunión cambió. We then got real serious with Y después God realmente nos pusimos en serio. because of the conviction of the Holy Spirit. Gracias a la convicción del Espíritu Santo. I saw that here once in Y Coquelin. yo lo vi aquí una vez en Coclé. A room of a couple hundred people. Había una habitación de un par de cientos de personas. And they weren't taking the gospel Y serious. no estaban tomando el Evangelio en serio. And again, I got mad. Y yo me enojé. Now, I can get mad without the Holy Spirit. Y te digo, yo me puedo enojar sin But el Espíritu Santo. This is different. Pero esto fue algo And it's distinto. only happened a few times in my Solo me ha life. pasado un par de veces en mi vida. So I released the righteous anger. Así que yo desaté una ira santa. We were in Pananome Estábamos en Penonomé, in a theater. en un teatro. And 2 hours, Y 2 horas. people were on their La knees gente crying estuvieron de rodillas llorando, repenting for arrepintiéndose their hard heart towards the lost. por su duro corazón para con los perdidos. I saw it once in Costa Rica. Lo vi una vez en Costa Rica. Pastors of a known denomination. Pastores de las grandes denominaciones. I prepared my little sermon, Yo preparé mi sermón and then I stood up, y después me paré and allí something else came out of y me. algo más salió de mí. And for an hour after I Y preached, por una hora después que prediqué, every pastor on their knees, cada tears down pastor their estaba face de rodillas llorando. because of the conviction of the Holy Spirit. Gracias a la convicción del Espíritu Santo. So remember, there is no Tim Harrison Así ministry. que acuérdate, aquí no hay un ministerio de Tim I Harrison. don't tell the stories to promote Tim Yo no digo Harrison. estas historias para promover a Tim Do Harrison. you know the book of Acts isn't a promotion of the apostles? Sabes, el libro de Hechos no como promociona a los apóstoles. We know who the apostles were without the Holy Spirit. Nosotros sabemos quién eran los apóstoles sin el They Espíritu were Santo. confused. Estaban confundidos, They were misfocused, no tenían enfoque. right? They argued over who was the greatest, Ellos debatían quién era el más grande. right? They often had the wrong heart, the wrong attitude. Usualmente tenían una actitud mala, un corazón They were incorrecto. scared. They all ran away in fear Tenían miedo, ellos escapaban en temor when Jesus was being arrested. cuando arrestaron a Jesús. So are we promoting those men? Así que estamos promoviendo a esos hombres. No, we're promoting the Holy No, Spirit estamos promoviendo al throughout Espíritu the book of Santo Acts. en el libro de Hechos, Coming on men who are imperfect, que vino sobre hombres que Who son do- imperfectos, who, to be honest, God shouldn't use. que para ser honesto, Dios no tenía ni que usar. Like, just so you know, God shouldn't use me. Para que tú sepas, Dios no me tiene que usar a mí. Like, He doesn't need me. Él no me And necesita. I've done nothing to prove that He does. Y yo no he hecho nada para probar que Él debería. But when the fire comes, Pero cuando viene el fuego, conviction comes. la convicción And viene. now it's not you, Y ahora no es tú, it's the work of the Holy es Spirit. la obra y el trabajo del Espíritu Santo. But be careful, it makes you bold. Pero ten cuidado porque eso te va a hacer And valiente. boldness gets you in trouble. Y esa valentía te va a meter en problemas. John 16:14. Juan 16:14. Jesus talking about the Holy Spirit. Jesús habla acerca del It Espíritu says, Santo. He will glorify me because it's from me that He will receive what He will make known to you. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. The work of the Holy Spirit La obra del Espíritu Santo is to reveal Jesus. es revelar a Jesús. First, convict Primero, trae convicción to make man aware that they're a sinner in need of a Savior. para que el hombre sepa que es un pecador que necesita un Salvador. But the next step Pero el siguiente paso is He shows you who the es Savior que te is. muestra quién es ese Salvador. How do you know Jesus is the right one? ¿Cómo tú sabes que Jesús es el Salvador correcto? How do I know? Como yo sé. Why isn't it the Mormon Jesus, ¿Por qué no es el Jesús de los mormones, the brother of Satan? que es el hermano de Satanás? If you know anything about Mormonism. Si tú conoces algo del Or- mormonismo. Or the Jehovah Witness O el Jesus, Jesús de los testigos de Jehová, who isn't God. que no es Dios, He's the Archangel Michael. sino es el arcángel Miguel. Or what about Allah? ¿O qué tal si Alá What about Buddha? o Buda? What about all the other ¿O ones? qué tal de cualquiera de estos otros Right? There's dioses? many people you can give your life to. Hay muchas personas a quien tú le puedes entregar tu vida. There's many things you can follow. Y hay muchas cosas que tú puedes And seguir. I want you to understand
Pero yo quiero que tú entiendas if this isn't true, que si esto no es verdad, I don't want to be a preacher. entonces yo no quiero ser un predicador. I don't want to stand here and tell people lies. Yo no quiero pararme aquí y decirle mentiras a las personas. I don't want to invite them into a lifestyle that's based on a lie. Yo no quiero invitarlos a un estilo de vida que está basado en una mentira. So I want to know what's true, Así que yo quiero saber lo que es verdad, even if it's different than what I believe. incluso si es distinto de lo que yo creía. But I believe in God. Pero yo creo en Dios. Why? ¿Por qué? Because of the ministry of the Holy Por Spirit. el ministerio del Espíritu Santo. Because I was raised in church. Porque yo fui criado en la iglesia. I was raised knowing the Bible stories. Yo fui criado conociendo y escuchando las historias de la Biblia. I was made to memorize scripture. A mí me hicieron memorizarme la escritura. I could answer a lot of questions, Yo puedo responderte muchas preguntas, but I didn't know God. pero yo no conocía a Dios. And I didn't want to know God Yo no quería conocer a Dios. until one day Hasta que un día the Holy Spirit el Espíritu Santo jumped on me vino sobre mí and revealed Jesus y to me me. mostró a Jesús. And I went, okay, Y dije, ok, this changes my life. esto cambia mi vida. You guys know me now. Ustedes me conocen You ahora. didn't know me then. Ustedes no me conocían antes. I was on the path of drugs, alcohol, women, you name Yo it. estaba en un camino que me iba a llevar a drogas, alcohol, mujeres, tú menciónalo. As a church kid at a young age. Como un joven de la iglesia. I didn't stay away because I'm a good citizen. Pero yo no me quedé o me alejé de todo eso porque soy un buen ciudadano, I stayed away because the Holy Spirit got a hold of my life. sino que me alejé de eso porque el Espíritu Santo vino a mi vida. And there was no other path for me. Y no hay otro camino para mí. The only path was Jesus. El único camino es Jesús. So for 32 years, Así que por 32 años, the only path for me has been Jesus. el único camino para mí ha sido Jesús. Because of this ministry, Por este the ministerio, Holy Spirit el Espíritu Santo convicting my hard heart trajo convicción a mi duro and corazón revealing the truth y reveló la verdad of the Messiah, del Mesías, who is my Savior. que es mi Salvador. We sang today. You can clap for Jesus. Y Clap tú, for si Jesus. quieres puedes aplaudirle a Jesús. Let's finish this verse. Vamos a terminar este versículo. Sorry, I need I'm a man who leaks. Yo soy un hombre que gotea. In heaven, we don't leak. En el cielo nadie va a gotear, But I leak today. pero yo voy a gotear hoy un poquito. Okay. So they said, where are we? All right. Peter had told them that, oh yeah, sorry, here we go. They said, what shall we do? Y entonces le dicen, ¿qué haremos? Because they were under conviction. Porque tenían convicción. They went, oh, we're in trouble. Dicen, wow, estamos en problemas. We need help. Necesitamos ayuda. Peter said, repent and be Pedro le baptized. dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. Every one of you. Cada uno de ustedes. Not just the men, No solo los hombres, not just this type of person. no solo este tipo de personas, All of you. todos. In the name of Jesus En el Christ for nombre de the Jesús, forgiveness of your sins. Para el perdón de pecados. And you will receive the gift of the Holy Y Spirit. recibirán el don del Espíritu Santo. The promise is for you and your children La and for promesa- all who are all off, Porque far off. promesas para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos. For all whom the Lord will call. Para tantos como el Señor nuestro llame. He said, first, Dijo, primero, you need to repent. tienes que arrepentirte. Why? ¿Por qué? I said that we were empty. Yo te dije que estábamos vacíos. That's only partially true. Eso es parcialmente verdad. We're born empty of God, Nacimos vacíos de Dios, but we're filled with something pero else. estamos llenos de otras cosas. Right? Sin came in, El pecado vino, which removed God. que removió a Dios. So when Jesus comes, Así que cuando Jesús he vino, has to remove sin Él tiene que remover el for pecado him to come and dwell. para poder habitar en nosotros. That's repentance. Ese es el arrepentimiento. If you're under conviction, Si tú tienes convicción, I need a Savior. necesito un Salvador. Repentance El arrepentimiento, is seeing Jesus for who he ver a is as Jesús por Savior quien Él es como Salvador. and saying, Jesus, I got this sin problem. Y decir, Jesús, yo tengo este problema de pecado. I need you to cleanse me of my sin. Necesito que me limpies de mis pecados. I need you to empty this vessel, Quiero que me limpies, que limpies esta vasija. remove it,
y remueve Take it as far from me y llévatelo lo más lejos posible, as the east is from the west. así como el este es del oeste. And then what ¿Y happens? qué sucede? Then the gift of the Holy Spirit can Entonces come. el don o el regalo del Espíritu Santo He needs to fill that vessel. viene porque Él tiene que llenar esa vasija. And that's how salvation works. Y así es como funciona la salvación. Okay? Salvation is needed La salvación es necesaria to get rid of sin and to connect us to the Father. para poder lidiar con el pecado y poder conectarnos al Padre. But the Holy Spirit is needed Pero el Espíritu Santo es necesario to do the work of the ministry. para hacer la obra del ministerio. So you can be saved, Así que tú puedes ser salvo, but not filled. pero no lleno. Because you can sit Porque puedes sentarte with the grace con la gracia being poured out siendo derramada through faith, a través de la fe, not your works, no tu obra, but His works. pero su obra. You can receive Puedes salvation, recibir la salvación. but now you have an invitation Pero ahora tienes una invitación into a mission. a una misión It's a great commissioning de la gran comisión to disciple, para discipular, to baptize, para bautizar, to teach para enseñar what Jesus has done, lo que Jesús está who He haciendo, is, quién Él and es, to invite them into that lifestyle. invitarnos a un nuevo estilo de vida. And for you to do that, Para hacer eso, you need to have conviction tienes que tener convicción and a revelation of y Jesus, una revelación de Jesús. or else all you're doing is talking to the head of man. Así que si no haces eso, lo que vas a hacer es hablar al hombre intelectual. All we're doing is exchanging Lo que information. estamos haciendo es compartiendo, intercambiando información. I don't care if you're a great preacher. Y a mí no me importa si tú eres un gran predicador. I prefer that you aren't, Yo prefiero si no lo eres. because it's too tempting for great preachers Porque es una gran tentación para los grandes predicadores to leave the Holy Spirit at home. para dejar el Espíritu Santo ya en casa. Because they go, I can do this, I'm good at this. Porque Él dice, yo lo puedo hacer, yo soy bueno con esto. May I never be a great preacher. Que yo nunca sea un buen predicador. I'm always dependent on the Holy Que siempre Spirit. dependan del Espíritu Santo. When I talk to people, Cuando yo hablo con personas, even if it's on the street, incluso si es en la calle, maybe they don't know me, o puede que no me conozcan, my faith isn't in my words. mi fe no está en mis palabras. I might stumble, I might say the wrong thing. Yo pueda decir lo incorrecto, pueda que titubee. I don't need to be a great evangelist. Yo no tengo que ser un gran evangelista, I need the conviction and the revelation of the Holy Spirit. sino que necesito la convicción y la revelación del Espíritu Santo. Because now whatever I say, Porque ahora lo que yo diga, their hearts are being opened up sus corazones van a ser abiertos and seeing y Jesus, van a ver a Jesús. seeing their sin and their need for a Van a ver su Savior. pecado y la necesidad de un Salvador. If saying abracadabra would work, I would say that. Si yo dijera abracadabra y eso funciona, entonces yo diría eso. It's not my perfect words. Pero no son mis palabras It's perfectas. Him flowing out of my life. Es Él fluyendo a través de mi vida. And anyone can do it. Y cualquiera lo puede hacer. Repent, Arrepiéntete, find your Savior, busca a tu Salvador receive the gift of y the Holy recibe el Spirit. don del Espíritu Santo. So that's Peter's message. Y ese es el mensaje de Pedro. Same as John the Baptist, Igual que Juan el Bautista, filled with the Spirit. lleno del Espíritu, Repent. arrepiéntete. Same with Jesus, Igual que Jesús, filled with the Spirit. lleno del Espíritu, Repent. arrepiéntete. Then it says, Y después dice, with many other words he warned them. This is verse 40. el versículo 40, y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente And he pleaded with them, y les exhortaba, save yourselves from this corrupt generation. diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Y entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. 3,000. 3,000. Because he preached, Porque él predicó, the Holy Spirit convicted, el Espíritu Santo the trajo Holy Spirit convicción, revealed el Jesus, Espíritu Santo reveló a and Jesús 3,000 said, I need what you have. y 3,000 personas dijeron, necesito eso. I want you to understand something. Yo quiero que tú entiendas eso, The Israelites rejected God. que los israelitas, ellos rechazaron a Dios. They wanted one step in between them and God, Ellos querían o querían tener un paso extra entre ellos y Dios, the priest. el sacerdote. They went, we can't get him. We're not holy enough to connect with him Decían, ourselves. no, nosotros no somos lo suficientemente santos para conectar con Dios. So this spirit came on very few. Así que el Espíritu descendió sobre algunos. Like for 4,000 years,
Y por casi 4.000 años, it might have been 100 people. puede que en total solamente cayó sobre 100 personas. It's possible it was hundreds, Es posible que hayan sido cientos, but globally, pero globalmente, for 4,000 years, por 400, por only 4.000 a años, few people solo unas pocas personas got to experience the effects of the Holy Spirit on their life. pudieron experimentar el efecto del Espíritu Santo en sus vidas. And in one day, Y en un día, 3,000 people, 3.000 personas because the fire spreads. pudieron ser llenadas porque el fuego se expandió. The Israelites contained God to a box, Los israelitas, ellos contuvieron a Dios, but God can't be contained to a pero Dios box. no puede ser contenido en ninguna caja. So Jesus dies, Así que Jesús muere, the veil is torn, el velo se parte, he goes to the Father, él va al Padre. and he said, I'll ask him to Y send the dice, ahora Holy yo le voy a Spirit. pedir a él que le envíe el Espíritu Santo a ustedes. And 10 days later, Y días después, a group of his followers in one room, el grupo de seguidores en esa habitación, the Holy Spirit comes, el Espíritu Santo viene, the fire spreads, el fuego se dispersa and then within moments, y en momentos the fire continues. el fuego continúa. Do you know the fire has never gone out? Tú sabes que ese fuego nunca se acaba. There's been dark ages. Ha habido eras oscuras I would submit the church is still in the dark y ages yo puedo decirte incluso que yo creo que la iglesia sigue en la era oscura because we don't truly know how to partner with the Holy Spirit to do Porque the mission of Jesus. realmente no sabemos cómo asociarnos con el Espíritu Santo para hacer el ministerio de Jesús. So we've built our own ministries. Así que construimos nuestros propios We ministerios construct our own y empires. construimos nuestros imperios propios. But where's the Holy Spirit? Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Discipling the nations, Discipulando las naciones. the conviction, Convicción, the revelation, revelación. man bowing their knees. Hombres que se arrodillen. He didn't stay in the service. Él no puede quedarse en un servicio. You understand? ¿Tú entiendes eso? In Acts 2, they met in a house. Ellos lo conocieron en una casa, But Holy Spirit wasn't to be contained to a house. pero el Espíritu Santo no podía ser contenido He en una wasn't casa. just to feel good in the service. No era algo ahí para tú sentirte bien en el There's servicio. nothing wrong with that. No hay nada malo con eso, But that's not what he came to do. pero eso no es lo que Él vino a hacer. He didn't come just to make us fall down and shake and laugh. Él no vino para hacernos sentir bien y caernos y reírnos. Even though I've done all those things, Aunque yo he hecho todas esas cosas. as the Holy Spirit has come and impacted my life at different moments. Sino que el Espíritu Santo, Él me ha impactado mi vida en distintos momentos. But it was always to spread Pero siempre fue para outside of the expandir, house, fuera de la casa. to the people on the streets, A la gente en la calle, to the people in the a las nations. personas en las naciones. And this is where I end. Y aquí es donde yo termino. And this is why this is important. Y esto es porque esto es importante. Because I've had experiences that you may not have had. Porque yo he tenido experiencias que tú puede que no hayas. It doesn't Tenido. matter. It doesn't matter. I have a story, you have a story. Y no importa, porque yo tengo una historia y tú tienes una historia. It's not a competition. No se trata de una But competencia. I'm going to tell you this. Pero te voy a decir esto. I told you the Holy Spirit got a hold of my life when I was Yo te dije que el younger. Espíritu Santo tomó control de mi vida cuando era joven. Okay? For the rest of my teenage Y years, por el resto de mi adolescencia, I was part of a church and a youth group yo era parte de una iglesia y un grupo de jóvenes that loved to have services que amaba tener servicios because the Holy Spirit would come and manifest. porque el Espíritu Santo venía y se manifestaba. The church had to make a rule. La iglesia tuvo que hacer una regla We can't do ministry que no podemos hacer ministerio before the preacher preaches. antes de que el predicador predique. Because during worship, Porque durante la adoración, people would just start to come to the front la gente venía al altar without being asked. sin que les preguntaran. And they'd start experiencing Y something. comenzaban a experimentar algo. And some would shake, Algunos se agitaban, some would cry, algunos lloraban, some would fall to the algunos se ground caían en el piso. with nobody pushing them, Nadie los empujaba, no one catching them either. nadie los agarraba They incluso. just fall.
Era eso. And so that would take over the service. Y eso se apoderaba del servicio. For years, this would happen. Y por años esto sucedía. And all in youth group, Y todo ese grupo de jóvenes, I watched these teenagers yo vi esos jóvenes encountering the Holy Spirit. teniendo un encuentro con el Espíritu Santo. Now, I do believe some is emotional, Y yo sí creo que hay parte que es emocional, but I do believe He does work that way. pero yo sí creo también que Él obra de esa forma. Because I'm in a man's body. Porque yo soy un hombre en un cuerpo de hombre. And what is it like to encounter God in a man's body? Imagínate cómo se siente un hombre en cuerpo de hombre tener un encuentro con Dios. Sometimes it's very powerful and we A can't veces even stand es up. muy poderoso y no podemos ni pararnos. But I would sit there watching Pero them yo miraba and nothing was happening to y me. nada sucedía conmigo. And I'd be like, God, what's wrong? Decía, Dios, ¿qué me pasa? I'm like, I know I'm a worse sinner than these guys, Yo sé que yo soy el peor pecador que toda esta gente, but I'm really trying. pero estoy tratando. What do I do to get ¿Qué some of puedo that hacer stuff? para que esto suceda? Because I'd already had a taste of it, Porque ya yo había tenido había probado, but it never happened again. pero nunca me sucedía. For years, I'd watch Por everyone años around me, yo veía a las personas a mi alrededor. right? But that's 30 years ago, Y eso fue hace 30 años, 20 to 30 years ago. de 20 a 30 años. And I have to tell you, Yo tengo que decirte, the people were falling, shaking, laughing. las personas que estaban ¿cómo es? Moviéndose, riéndose, llorando, The teenagers in those meetings, algunos de los adolescentes en esas reuniones, you won't find them in a meeting today. hoy en día no lo vas a encontrar en ninguna You won't reunión. find them in church. No los encuentras en la And for iglesia. many of them, you won't find them following God Y muchos de ellos no los encuentras ni siguiendo a Dios. or even believing that He's real. O incluso creyendo que Él es real. So, what's my point? Así que, ¿cuál es mi punto? I'm saying it's not because of that Yo digo, no es por eso that they left, que se fueron, it's because that wasn't it. sino fue porque eso no era eso. And nobody taught them. Y nadie le enseñó. It's not about coming to a service to learn how to No experience se trata God. de venir a un servicio para tratar de experimentar a Dios, It's about walking a lifestyle of following Him. sino de caminar un estilo de vida que le sigue. And there are times where you don't feel anything. Y hay veces que tú no sientes nada. There's times where all you feel is bad. Hay veces que lo único que sientes es que te sientes mal. And life is not going well for Y la you. vida no está, no está yendo bien. And you're dealing with issues of your heart that seem like you can't get freedom from. Y ahí estás lidiando con problemas en tu corazón que sientes que no hay libertad. But who's the Holy Spirit then? Pero ¿quién es el Espíritu Santo Is entonces? He still the guide? Él sigue siendo el guía, Is He still the helper? el ayudante, Or only when you feel good? o solamente es eso cuando tú te sientes bien. And unfortunately, that entire generation Y desafortunadamente esa generación was taught how to experience Him in a meeting, le enseñaron cómo experimentarlo en una reunión, but they missed learning how to follow Him with their life. pero no entendieron cómo seguirlo con su vida. So when the falling and the shaking stopped, Así que cuando las caídas y la agitación paró, so did their attendance también su atendencia a la iglesia and eventually their faith. y eventualmente su fe. So I don't judge them. Y yo no lo juzgo, I'm just trying to make a point. sino estoy tratando de hacer un punto. Whatever the Holy Spirit wants to do, I say yes, ¿Qué es lo que quiera que el Espíritu Santo quiera hacer? Yo digo sí. even if it looks wild at times. Incluso si a veces se ve un poco raro. But I know His purpose. Pero yo conozco su propósito, It's to fulfill the mission and the que ministry es of creer Jesus. la misión del Espíritu Santo. And so if it's not producing and spreading the fire, Así que si eso no está produciendo fuego, we need to look at where we went wrong. queremos nosotros entonces ver dónde es que quedamos mal. If people aren't coming under the conviction and revelation of Si las Jesus, personas no vienen a la convicción o revelación de Jesús, we need to come to Him again to be filled. necesitamos entonces venir nuevamente para ser llenados. And as a church, if we committed to that, Y como iglesia nos tenemos que comprometer con eso. even as we study this book, Incluso mientras leemos y estudiamos este libro, what could that mean? ¿cómo se ve? ¿Qué significa Each eso? person saying, Holy Spirit, guide me Que today. cada persona diga, Espíritu Santo, guíame hoy. What might that do? ¿Cómo se ve eso? To be honest, it's scary. Para ser honesto, da mucho temor. But I don't want to play games. Pero yo no quiero jugar juegos. I don't want to do fake Yo church. no quiero hacer una iglesia I falsa. want to be about the truth. Yo quiero ser acerca de la And I verdad surrender to whatever that is. y rendirme en lo que sea eso. Let's stand. Vamos a ponernos de pie.
You'll see in the next passage Y van a ver que el siguiente pasaje a radical shift in the people, hubo un cambio radical en las personas, a shift in their unity, un cambio en su unidad, in their en su generosity, generosidad, in their evangelism, en su evangelismo, so many things, tantas cosas, because the Holy Spirit came, porque el Espíritu Santo vino then were manifested in the early y church. se manifestó en la iglesia primitiva. And one you'll see in Acts 2 and Acts 4, Y lo que vemos en Hechos 2 y Hechos 4, every need in the community was met. cada necesidad de la comunidad fue cumplida o fue hecha. We do what we can to meet needs here, Nosotros hacemos lo que podamos para cumplir esas necesidades, but this speaks of a supernatural ability pero esto habla de una habilidad sobrenatural, beyond what a government can do, más de lo que un programa de gobierno puede what a hacer, man can o un do, hombre puede hacer, what a non-profit o organization. una organización sin fines de lucro. They're all good. I'm glad they're doing stuff. Y todas esas cosas son buenas y qué bueno que lo están haciendo. But God's people filled with His Spirit Pero el pueblo de Dios, lleno de su espíritu, produce something that isn't natural, produce algo que no es natural. and part of that is the needs of the community are Y met. parte de eso es que la necesidad de las comunidades That's se revival. satisfacen. What are the needs of this Y community? eso es lo que queremos. ¿Cuáles son las necesidades de esta comunidad? Do you know the Holy Spirit wants to use you to help meet them? Tú sabes que el Espíritu Santo te quiere ayudar a satisfacer esas necesidades. And all He needs is your yes. Y lo único que necesita es tu sí. Your daily yes. Tu sí diario. So let's give it to Him today as we Así que pray. vamos a dárselo hoy al orar. Jesus, Jesús, I thank you te doy gracias for who you are. por quien tú eres. We recognize Hoy reconocemos without you, que sin ti we're full of sin. estamos llenos de pecado We need a Savior. y necesitamos un Salvador. Thank you Gracias that you're the Savior, que tú eres el Salvador, the only one who is worthy. el único que es digno. We give you our heart Te damos nuestro corazón and we surrender. y nos rendimos. Would you fill us again? Llénanos nuevamente. Would you fill us right now? Llénanos en este momento. Spirit of God, Espíritu de Dios, fill this empty vessel llena esta vasija vacía so we can fulfill the work you've given para us, poder cumplir el trabajo que tú nos has entregado, so that every need is met. para que toda necesidad se satisfaga. Amen. Praise God. Gloria a Dios. We need Him. Lo necesitamos a Él. We need the Holy Spirit. Necesitamos al Espíritu Santo. I'll just end with this, and then we have a few announcements. Y And voy a terminar con esto y después tenemos unos anuncios. there was someone that grew a church really big, Hay una persona que él creó una iglesia muy grande and they said, "What's the secret of growing church and having people come?" y le dijo, ¿cuál es el secreto para que una iglesia crezca así y vengan muchas personas? And he said, "You want to know the secret? Dice, ¿quieres saber el secreto? There is no secret. No hay secreto. The secret is the Holy Spirit. El secreto es el Espíritu Santo. He's the one who brings people. Él es aquel que atrae a las personas. Because we don't want just a bunch of people in seats. Porque nosotros no queremos a personas que lleguen y se sienten, We want people that are being convicted of their sin. sino personas que tengan esa convicción de pecado. Not just to be convicted of sin, No solo tener convicción de pecado, but so they could truly come to Jesus Christ, pero para que ellos puedan venir realmente a Cristo and Jesús. so that we can see true transformation in Para que people. puedan ver a una transformación real. And so if there's anything I've realized, Aquí sí que sí algo que yo he visto and even in my own life, es en mi vida, even through reading Acts myself, incluso leer el libro de Hechos yo solo, I find my prayer times now ahora encuentro que mi tiempo de oración is just sitting with God es sentado ahí con Dios. and saying, just fill me, Sí, lléname, just fill me. solo lléname, I need you. te necesito. And so may we be a people that recognize that great need that we have Entonces que seamos nosotros un pueblo que reconozca esa necesidad grande for Him. para Él. Amen. Amén. Amen. Hallelujah.
So we're going to pursue that together, especially as we go through Acts. Así que hoy vamos a buscar eso, especialmente a pasar el libro de Hechos. We spent about 4 weeks in Acts chapter 2, but the other chapters will probably go through a little quicker. Bien, pasamos 3 semanas en Hechos 2 y los otros semanas vamos a pasar un poco más rápido los otros capítulos. But I have a big commentary on the book of Acts that I'm reading. Pero estoy leyendo un comentario del libro de Hechos It's like 700 pages or y son something. como 700 páginas. I haven't even learned that much out of it. Y ni siquiera he aprendido mucho de eso. But like 100 pages of it is just Acts chapter 2. Y hay como 100 páginas del comentario que simplemente habla de Hechos 2. Because it's just such an important chapter Porque es un pasaje tan importante in the New en Testament. el Nuevo Testamento. I just thought that was funny. Y me pareció como gracioso. But thank you.